El inestable clima y la crisis del agua por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 9 de 2016, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Aunque la ecorregión cafetera, gracias a su ubicación mediterránea en el centro y occidente de los Andes más septentrionales de América, donde la interacción de la atmósfera de la zona ecuatorial y su conexión con el Pacífico y en menor grado con la altillanura y la Amazonía proveen un clima hidrológico dinámico, cuenta con un patrimonio hídrico abundante, aunque asimétricamente distribuido, donde el agua puede convertirse en un notable factor de desarrollo y de bienestar social para la región. También el avanzado estado de deforestación de sus cuencas, sumado a un modelo agroindustrial cafetero soportado en monocultivos, se constituye en una amenaza creciente como consecuencia del cambio climático. Ver Colombia anfibia y los acuatorios del Magdalena. Agenda verde en el contexto de Colombia y degradación del hábitat y gestión ambiental. Imagen rendimiento hídrico de Colombia, año medio, según el Estudio Nacional del Agua 2010 del IDEA. El Plan de Desarrollo de Caldas. El Programa de Gobierno Caldas, Territorio de Oportunidades, Conocimiento e Innovación contempla un programa integral como estrategia de adaptación ante el cambio climático, soportado en 4 pilares: planes de adaptación al cambio climático en diferentes sectores, agrícola, pecuario, minero, programas de gestión ambiental en los diferentes municipios del departamento, investigación aplicada que permita la adaptación de semillas, cultivos a los efectos del cambio climático. Nuevas prácticas para sistemas agrícolas adaptadas a los efectos del cambio climático. Ver la adaptación de la ciudad al trópico andino por falta de bosques con el agua al cuello y minería en tolda fría. ¿Y el agua qué? Imagen Programa de Gobierno 2016-2019 de Guido Echeverri como gobernador de Caldas. Agua y bosques en Caldas. Según Corpo Caldas, de una extensión de 744.000 hectáreas, las coberturas verdes del departamento en 2010 eran 163.000 hectáreas en bosques, 22%, 265.000 hectáreas en cultivos, 36%, y 300.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 40%, tres cuantías que cubren el 98% de su escarpado y deforestado territorio. En cuanto al sistema subterráneo de Caldas, sobresalen las zonas de recarga de páramo y de la gran cobertura boscosa de la alta cordillera o del extenso valle del Magdalena y las regiones del oriente caldense, donde la copiosa precipitación explica un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables. El patrimonio hídrico más comprometido del departamento es el de la cuenca del río Chinchiná para el caso de la subregión centro-sur, pero también a nivel municipal existen potenciales problemas asociados al riesgo para el suministro de agua en Marmato y Río Sucio, Salamina, La Merced y Filadelfia. Dicha vulnerabilidad asociada al déficit severo de agua igualmente amenaza a Quinchía, Marsella, Apía, Balboa y Cartago, de conformidad con la información de Alma Mater y el Sistema de Información Regional. Ver sequía y desprotección forestal en Colombia, un SOS por la bambusa guagua y agua como bien público. Imagen Caldas, biomas y usos y coberturas del suelo, según Corpo Caldas. Dinámicas del clima andino. El Niño y la Niña se explican por las anomalías de temperatura del Océano Pacífico que se constituyen en freno para el desplazamiento natural irregular de la zona de confluencia intertropical, una franja de bajas presiones en la zona ecuatorial que explica el clima bimodal colombiano. En los periodos de El Niño, las temporadas de invierno y
verano del año son más secas para la zona andina colombiana, con lo cual se favorecen los incendios forestales y las sequías, y más frecuentes e intensos los huracanes del Caribe. Durante la Niña ocurre lo contrario, temporadas más húmedas a lo largo del año con menos tormentas tropicales, pero con amenaza severa de inundaciones y deslizamientos, mientras para Colombia el fenómeno de El Niño se manifiesta con un déficit de lluvias. En Perú y Bolivia lo hace con lluvias torrenciales. Ver Colombia tropical y el agua que, crisis del clima y el calentamiento global que, agua y clima en el desafío ambiental. Imagen, previsiones globales del calentamiento global al 2060 y dinámica anual de la zona de confluencia intertropical. Eventos extremos. Aunque el desarrollo del fenómeno meteorológico del ENSO, conocido como el Niño o la Niña, es de carácter cíclico y comportamiento errático, a largo plazo la fuerza de este fenómeno puede cambiar como consecuencia del calentamiento global, generando eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías en diferentes regiones del planeta. Al observar las dos últimas niñas, 2007-8 y 2010-11, pese a su condición intrínseca similar y calificación de sus niveles como moderados, los efectos dejaron ver una dinámica creciente del calentamiento global que anuncia consecuencias cada vez más intensas, tal cual lo advertimos en la segunda niña al observar la sabana de Bogotá convertida en una Venecia y la lista de 30 municipios colombianos como Gramalote que afectados por las olas invernales requieren reasentamiento, 20 de ellos fuera de su jurisdicción. Ver el tortuoso camino de los acuerdos climáticos, gobernanza forestal para la ecorregión andina y árboles, poblaciones y ecosistemas. Imagen. Climas de Colombia según Köppen y eventos del ENSO de 1870 al 2010 según la NOAA. Sol y cambio climático. Aunque astrónomos y geofísicos soportados en correlaciones pueden afirmar que cuando el Sol está tranquilo la Tierra permanece fría, aún no sabemos el porqué de los cambios de la actividad del Sol. Hubo una pequeña glaciación asociada a un periodo frío ocurrido entre 1550 y 1850, en el que se presentaron tres picos fríos, 1650, 1770 y 1850, pequeña edad del hielo acompañada de lluvias que coincidió con un periodo de baja actividad en las manchas solares. Aunque solo podemos afirmar que la constante de radiación solar no es tan constante de conformidad con los modelos heliofísicos, es el magnetismo y la atmósfera solar quien influye en la luminosidad del Sol y por lo tanto en los cambios en radiación solar. Ver Sol, clima y calentamiento global, bosque, regulación hídrica y pluviométrica y el ocaso del bosque andino y la selva tropical. Imagen, campo magnético de la Tierra frente al viento solar en espacio geográfico. Efecto invernadero. El efecto invernadero es causado por gases como el metano y el dióxido de carbono que se encuentran en la atmósfera. Estos y otros gases que permiten la vida en la Tierra atrapan parte del calor del Sol que se refleja por el planeta. El calor atrapado por la atmósfera de la Tierra mantiene la temperatura media global en más 15 grados Celsius. Si se incrementa ese valor hasta 18 grados Celsius, se causan fenómenos nocivos. En amarillo se muestra el efecto sobre la luz solar incidente y en rojo sobre la radiación infrarroja reflejada. Al cambiar la frecuencia de la radiación y no poder escapar, se genera el efecto de invernadero. Ver bosques cumple el clima y ENSO, dinámicas del clima andino y clima las heladas en Colombia. Imagen, pérdida de la energía radiante. Emisiones. Según el quinto reporte de emisiones presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2014, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo las emisiones de efecto invernadero al 2050 entre un 40% y 70% de los niveles de
2010. Ahora, en razón del calentamiento global, solo tenemos 40 años para explotar nuestro carbón, para no exceder el límite de 2 grados Celsius antes del 2050. A nivel mundial, habrá que reducir el 80% del carbón, la mitad del gas y 1/3 del petróleo que se destina como combustible, pero el carbón colombiano, por ser de alta calidad, tendrá uso preferencial para industrias de alto consumo energético. Es un carbón duro de alto poder calorífico y bajo contenido de azufre, biodiversidad y agua a cambio de emisiones, bosques fundamentales como sumidero de carbono y cambio climático y sustentabilidad del territorio. Imagen: contaminación atmosférica a nivel global por CO2 al 2015. El informe de JRC de 2019. Cambio climático. Al subir la temperatura del planeta este siglo entre 1,8 grados Celsius y 4 grados Celsius, de acuerdo a las características que presenten diferentes zonas, como consecuencia de la fusión de los glaciares, también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 centímetros, dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar. Las cuantías esperadas para Colombia son del orden de más 3 grados Celsius en la región andina y de más 4 grados Celsius en nuestras regiones costeras y de la Orinoquía y la Amazonía, además de un incremento alto del nivel del mar en el Caribe. Cada variación en 1 grado Celsius en el régimen de temperatura media altera la base climática de los ecosistemas en 170 metros de altitud. Ver cambio climático en Colombia, desarrollo urbano y huella ecológica y calentamiento global en Colombia. Imagen: Colombia, pronóstico de incremento de la temperatura y de las precipitaciones al 2100 según el IDEA. El Acuerdo de París. Varios expertos en temas climáticos lanzaron alertas señalando que el acuerdo de la cumbre COP21 es inconsistente con el objetivo de evitar que la temperatura del planeta no supere los 1,5 grados Celsius. Para lograrlo, la economía mundial debería estar descarbonizada en 2050 y las emisiones deberían disminuir al menos un 70% en 2050 respecto a los niveles de 2010. Si la temperatura rebasa los 1,5 grados Celsius, la capa del hielo en Groenlandia desaparecerá completamente, pero igualmente en la región intertropical se perderá la aptitud para la siembra de café en la mitad de las áreas actualmente destinadas, y esto afecta a Colombia, donde 550.000 familias viven de la caficultura. Ver café y cambio climático. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad que, y otra vez el niño, ¿cómo adaptarnos? Imagen: eje cafetero, pronóstico de incremento de precipitaciones y temperatura al 2100 según el IDEA. Aguas subterráneas. En Colombia, donde 3/4 partes de las aguas. Aguas subterráneas. En Colombia, donde 3/4 partes de las aguas son subterráneas, hace falta una política pública para garantizar el carácter de patrimonio y de bien público del agua subterránea. Si lo administrativo y técnico están al día, en la gestión falta la dimensión socioambiental, aunque en el país las cuencas hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 74% del territorio nacional, según el estudio Zonas Hidrogeológicas Homogéneas de Colombia, el IDEAM 2005, mientras el 56% de dicha área corresponde a la Orinoquía, la Amazonía y la costa pacífico, y el 31,5% a la región Caribe e insular. Solo el 12,5% le corresponde a la región andina, que es la más densamente poblada. Las cuencas hidrogeológicas más utilizadas en Colombia, según dicho documento, son las ubicadas en el Valle del Cauca, valles medio y superior del Magdalena y Cordillera Oriental. Siguen en importancia por su uso las del Golfo de Urabá, Golfo de Morrosquillo y departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira. Ver nuestras aguas subterráneas, contaminación, deforestación y descontrol hídrico, y agua y clima en Colombia. Imagen: Colombia, índice de aridez e índice de vulnerabilidad hídrica, según el IDEA. Deforestación en Colombia.
Sabemos que en la región andina de Colombia el clima es bimodal. Cada año tenemos 2 temporadas secas que parten desde los equinoccios, junio 21 y diciembre 22, y 2 húmedas a partir de los solsticios, marzo 21 y septiembre 22. En el país, además de reforestar las cuencas andinas buscando la apropiación social de prácticas forestales y productivas no conflictivas, se debe hacer lo propio en la lucha contra la deforestación que aún cobra 100.000 hectáreas por año en la región andina colombiana, aún más. Si el 80% de la región andina de Colombia presenta erosiones, porque allí se arrasó el 90% de la cobertura natural vegetal de 12 millones de hectáreas de guagua, solo resta el 4%, de 9 millones de hectáreas de bosque seco, solo resta el 8%, y de 9,7 millones de hectáreas de bosques de niebla resta el 25%. Ver un SOS por la bambusa guagua, nuestros bosques de niebla en riesgo y por falta de bosques con el agua al cuello. Imagen Colombia, susceptibilidad a la erosión y zonas degradadas según el IDEA. Epílogo 1 de 2. En Colombia, tras las experiencias del desastre de la erupción del Ruiz 1985 y del terremoto del Quindío 1999, durante la última década se fortaleció el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. En la ecorregión se deberán emprender políticas públicas para darle coherencia a las acciones ambientales y sociales del paisaje cultural cafetero, incluyendo el tema del calentamiento global. El sector agropecuario deberá replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, implantando la agroforestería y el ganadero, las prácticas silvopastoriles para corregir el uso conflictivo del suelo. El actual plan de desarrollo deberá implementar las políticas de ciencia y tecnología previstas en el plan de gobierno de Guido Echeverry 2016-2019 implicadas con la cultura para resolver la brecha de productividad que sume en la pobreza los medios rurales del departamento. Desarrollar dichas políticas públicas ambientales será fundamental para lograr enfrentar la problemática del riesgo del cambio climático y para soportar la sostenibilidad en la responsabilidad ambiental. Urge una gestión integral del páramo en el eje cafetero, sustentabilidad y de crecimiento económico y la transición ecológica que imagen vulnerabilidad de Colombia al cambio climático, Programa Mundial de Alimentos y mapa de coberturas y clima en Razón Pública. Epílogo 2 de 2. Ya hemos conocido en Colombia los impactos de la Niña en 2010 y 2011 y los del Niño 2023, así como las medidas adoptadas por los correspondientes desastres climáticos y la discusión sobre las causas de dichas tragedias y el qué hacer para no clonar la vulnerabilidad social, ambiental y económica frente a la creciente amenaza del cambio climático. Entonces, ¿por qué no asumir en el país como estrategia la implementación de una gestión ambiental participativa, planificada y coordinada, pero de extremada urgencia y largo plazo, contemplando el riesgo hidrogeológico para avanzar en una adaptación estructural al cambio climático que se expresa en los planes de ordenamiento territorial con medidas preventivas y enfoques biocéntricos en lugar de antropocéntricos? Lo anterior supone contemplar los derechos bioculturales de los territorios hoy social y ambientalmente fragmentados, empezando por los procesos de solución de los conflictos en el uso del suelo, la reforestación de las rondas hídricas y la preservación de sus páramos y humedales. Pacto por el Río Grande de la Magdalena, fragmentación urbana y clima en Colombia y desafío futuro, ciudades sostenibles e incluyentes. Imagen Colombia Tropical, pintura de Efraín Rengifo. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de geofísica, geotecnia y economía y miembro de la Corporación Aldea Global. Presentación para el Consejo Regional de Ordenamiento Territorial de Caldas. En El Día del Periodista, Manizales, febrero 9 de 2016, actualizada en 2024. Portada de emblemas de Caldas, loro multicolor y bambusa guagua. Contraportada, imagen para Caldas en el Global Big Day de 2022.
Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, fuentes bibliográficas y de consulta 1 de 2. Vemos aquí un cúmulo de documentos con sus correspondientes enlaces para que lo puedas consultar. Y fuentes bibliográficas y de consulta de 2 de 2, la lista complementada. Además, los enlaces de consulta y complemento 1 de 2 y enlaces de consulta y complemento 2 de 2. Recomiendo entrar a la biblioteca de Zamoga, el último enlace de este documento. Gracias.